Entonces, muchachos, buenas noches. Cuéntenme qué dudas han tenido sobre el circuito. Recuerde que estamos primeramente haciendo el circuito estable. ¿Qué teníamos que hacer para parpadear un LED? ¿Qué dificultad han tenido con ese circuito para hacerlo? Profe, pues la verdad no sé, pero pues cada quien tiene su opinión, pero por ejemplo yo lo que le digo, profe, es que por ejemplo, pues uno de hacerlo lo hace, ¿cierto? Pero siempre y cuando uno tenga una maqueta. Pero profe, por ejemplo, ¿cómo hace uno para saber en qué momento y en qué sitio, por ejemplo, va un circuito? ¿Cómo así? Dame un ejemplo. Por ejemplo, pues obviamente que cuando se hizo la maqueta, ¿no? Obviamente ahí va una maqueta, pero cuando uno va a empezar a hacer, por ejemplo, la maqueta, ¿cómo hace uno para saber exactamente dónde va el circuito? ¿Dónde va el circuito? Es que no te entiendo la pregunta. O sea, ¿dónde ubicaría usted ese 555? Es lo que... O sea, ese circuito que nosotros hacemos estable, ¿en dónde lo ubicaría usted? ¿A qué se refiere? No, el circuito no, profe, el circuito no. No, el circuito no. Claro que pues obviamente uno tiene que saber dónde va el circuito y, por ejemplo, porque yo me pongo a pensar, profe, por ejemplo, ¿cómo hago yo para saber, por ejemplo, si yo no tengo una maqueta, en qué parte va, por ejemplo, la resistencia? ¿Cómo hago yo para saber, bueno, aquí la Ah, ya resistencia te está entiendo. aquí? Ah, bueno, Ya- entonces la resistencia la voy a poner aquí. O sea, ok. ¿qué paso, qué tengo que tener en cuenta para yo saber eh, dónde va a ir exactamente la resistencia? Porque uno lo hace tal cual como está el plano ahí. Pero, por ejemplo, yo me estaba mirando y analizando y yo digo, bueno, pero si yo no tuviera este plano, ¿cómo voy a hacer yo para saber exactamente dónde va a ir esa resistencia? Ok, ya te entiendo. Listo. Entonces, mira, para esto debemos de tener en cuenta algo muy importante. Y es que para eso es el estudio de electrónica. ¿Sí me entiendes? Cuando nosotros hacemos un estudio de electrónica como tal, pues empezamos a profundizar lo que es cada elemento, las resistencias, los potenciómetros, empezamos a ver los circuitos integrados más a detalle, empezamos a ver los sensores, cada uno de los componentes de electrónica, nosotros los vamos viendo por separado y de manera un poco más detallada. Obviamente no vamos a ver el mismo detalle de una persona que estudia, un ejemplo, un técnico en electrónica, al detalle que ve una persona que estudia tecnología en electrónica y mucho menos el detalle que va a ver una persona que estudia en ingeniería en electrónica. Entonces, como ustedes están en la parte de sistemas, solamente lo que se hace es como mandarle un brochazo como para que más o menos ustedes entiendan algo sin profundizar, porque lo que ustedes tienen que profundizar es en la parte de sistemas, más que todo programación, todo lo que tiene que ver con la parte del software, del computador, y no tanto con la parte del hardware, hasta donde yo tengo entendido la carrera que tienen ustedes. Obviamente hay que entender ciertas cositas de los computadores, pero como yo le decía al otro compañero, eh, ustedes apenas tienen programadas 6 clases de 1 hora y media. Entonces, abarcar en detalle las cosas es muy difícil. ¿Sí me entiendes? Se quedarían viendo ustedes solamente lo que es, un ejemplo, una memoria RAM en esas 6 clases. Les aseguro que no les alcanza las 6 clases para detallar una memoria RAM. ¿Sí me entienden? Entonces, uno lo que hace es explicarle a ustedes como lo básico. Ustedes ya más o menos me imagino que entienden y han profundizado un poquito sobre la memoria RAM. Yo les expliqué qué hacía en el computador, cuál era una función muy básica. Les di un ejemplo de, por lo menos, cuando uno hace un texto en Word, el cómo pasa el disco duro y cuándo se queda en la memoria RAM. ¿Sí se acuerdan de eso? Entonces, básicamente es por eso. No puedo darle una clase de diseño de circuitos porque el tiempo no alcanza. Entonces, para eso tendrían que estudiar qué es una resistencia, cada uno de los elementos para que usted sepa cómo unirlos y dónde unirlos. ¿Sí me entiende? Ah, no, profe, no, pues yo lo decía porque pues de pronto usted hizo la pregunta alguna pregunta sobre algo, pues me imagino que esa fue mi pregunta, profe. No, no, Porque pues yo perfecto. ahí pues yo diría, bueno, para yo colocar eso, claro, yo la coloco y tal cual como está como está la maqueta. Pero si yo no tengo la maqueta, pues obviamente yo no voy a saber en qué específicamente va a ir
por ejemplo, la resistencia. Esa era mi pregunta. Sí, señor, perfecto, ¿no? Y me parece muy bien que pregunte todo eso porque eso está bien, de que ustedes indaguen y de que pregunten sobre cualquier duda que tengan y, y la idea es aclararla, ¿sí me entiende? Para que ustedes estén un poco más enfocados y sepan qué es lo que se están enfrentando. Pero es algo que usted puede hacer con lo básico, usted puede hacer muchas cosas. Me explico, si usted conoce la electrónica básica, un ejemplo, si usted mira qué es una resistencia y para qué sirve, si mira que, como le digo, qué es un condensador y para qué sirve, un 555 y para qué sirve, usted ya puede empezar a imaginarse a hacer cosas, pero cuando usted conoce, ¿sí me entiendes? Es como cuando usted conoce una herramienta, usted conoce una pulidora y usted se puede imaginar que con eso puede hacer una regata, que es una apertura en la pared para meter un tubo, se imagina que también puede cortar un tubo, usted le empieza a dar usos a esa herramienta porque usted ya la conoce y sabe qué funciones tiene. Así mismo la electrónica, muchachos, todo. Ustedes, si conocen el elemento, ustedes pueden empezar a imaginarse cosas y así mismo ustedes van añadiendo los componentes que van necesitando. Entonces, un ejemplo, si ustedes le dicen, así por encimita, yo sé que no hemos visto, como les digo, una electrónica profunda porque no es la materia, pero si ustedes les dicen un ejemplo, muchachos, es que yo necesito, supongamos, que llega alguien y le dice, muchachos, yo tengo un avión, ¿sí me entiende? Y necesito aterrizarlo allá en el hangar que yo tengo en una finca, pero muchas veces me queda difícil porque no tengo una parte visible de dónde está la pista, necesito luces y necesito la indicación del poste. Pues ustedes han notado las torres de telecomunicaciones o algunos edificios tienen unas lucecitas que parpadean, una a la izquierda y otra a la derecha. ¿Se han notado que tiene bombillitos rojitos que alumbra uno y el otro? Eso es para indicar que allí hay un poste o hay allí una torre o un edificio alto para que los helicópteros o los aviones no pasen tan cerca y no se vayan a estrellar. Entonces ustedes ya con lo poco y nada que de pronto saben, pues decir, eso se puede hacer con un 555. Entonces usted ya, si no se acuerda, usted empieza a buscar en internet cómo hacer un parpadeo de un LED o hacer una intermitencia de un LED. Entonces ahí le va a aparecer muchos circuitos, entre esos del 555. Y usted dice, este es el que yo quiero hacer porque este es el que yo aprendí. Entonces cuando usted también aprende a leer los planos, entonces usted ya sabe cómo empezar a montar en la protoboard y si le funciona en la protoboard, ya le funciona en la vida real. Entonces todo es un proceso. Usted primero se lo imagina, luego usted, si no sabe mucho de electrónica, usted investiga sobre ese circuito, cómo hacer parpadear un LED o cómo cambiarle el color a un LED y en internet está todo. Y allí le aparecen los esquemas. Ahí lo fundamental es que usted aprenda a leer los esquemas sin saber electrónica. Después de que usted aprenda a leer los esquemas, usted puede empezar a montar circuitos. Ahora, ¿por qué es indispensable saber la electrónica? Porque muchas veces los circuitos que están en internet no están bien diseñados. Se pueden mejorar o no funcionan. Entonces usted ya sabiendo, usted dice, uy, no, este circuito me sirve, pero yo lo puedo mejorar de esta manera o le puedo cambiar esto, o no, yo sé que esto no funciona es porque esta resistencia es muy grande o este condensador es muy grande. Entonces ya empiezan a tener una visión más amplia sobre las cosas. Profe, otra preguntita sobre el trabajo que hay en un taller que usted nos dejó, profe. ¿Cómo ese material, para cuándo dejó? ¿Qué tenemos que hacer ahí, profe? Dice materiales para el encendido de bombillo a control remoto. Listo. Lo que pasa es que nosotros tenemos eh, como 5 etapas o unos montajes que vamos a hacer. Primeramente era hacer el astable con el 555. Entonces, cuando nosotros hacemos el astable con el 555, el objetivo de eso era aprender primero a manejar la simulación que fue con Tinkercad. Entonces, ustedes ya aprendían, ya tenían como una herramienta para ustedes montar los circuitos sin tener que comprarlos y verificar que estuvieran funcionando. ¿Listo? Con eso, ese era el objetivo. Hicimos esa parte, también hicimos para aprender a manejar la protoboard los que no sabían y para aprender a leer planos. Poco a poco ustedes van mirando cómo se va colocando un plano en la protoboard. Luego
de ese 555 astable íbamos a utilizar el 555 como monoestable, perdón, que simplemente él lo que hace es que enciende un bombillo, un LED, en este caso lo que estamos haciendo, enciende un LED si nosotros le presionamos un botón o un pulsador. Y nosotros le podemos dar el tiempo de duración de ese bombillo encendido. Es decir, yo presiono un botón y el bombillo se me prende, un ejemplo, por 3 segundos y luego se apaga. A diferencia de la estable que prendía y apagaba solo. Apenas yo conectaba el circuito, él prendía y apagaba solo, mantenía titilando solo. ¿Listo? Entonces, esas son dos funciones básicas del 555. Ojo que eso va para el examen. Dos funciones básicas del 555. ¿Listo? Como un multivibrador, que es el astable, o un oscilador, porque mantiene oscilando arriba, abajo, imagínense en esto, arriba, abajo, y como temporizador, que es el estable, el monoestable, que es que nosotros con un botón podemos programar de acuerdo a las resistencias y el condensador que coloquemos en el circuito, podemos darle un tiempo de encendido al botón, al LED, perdón. ¿Listo? ¿Eso para qué nos sirve? Bueno, entonces nosotros tenemos otra etapa que es encender el bombillo. Si ustedes miran, yo les pedí allí un sensor infrarrojo. Ese sensor infrarrojo se lo voy a ir mostrando aquí. Yo voy a compartir pantalla, muchachos. Las dos funciones básicas del 555 es como estable y monoestable. Listo, entonces voy a compartirles aquí pantalla para que ustedes puedan ver eso de una manera más efectiva. Ahí están viendo mi pantalla. Sí, señor. Sí, profe. Listo, entonces básicamente el 555 es una clase de circuito integrado, ¿no? Ya saben qué es un circuito integrado. Listo, las características de él, mira, aquí lo pueden ver más de cerca, es un circuito de 8 pines, 4 en un lado y 4 en el otro. Y lo empezamos a leer de izquierda a derecha ubicando esta muesquita que él tiene aquí. Si lo ven, este puntico que está aquí. Mira, aquí también se ve en el símbolo, aquí también se ve, aquí también se ve, y por aquí en este no, bueno, en este no se ve. Listo, entonces ustedes ya saben ubicar esto. Primer pin, segundo pin, tercero y cuarto pin. El quinto pin sería este de aquí, en este caso sería este de aquí, el sexto este, séptimo y octavo. ¿Listo? Eso de 555. Los pines por ahora no me interesa detallarlos porque como les digo, esto es algo más a fondo de electrónica. Entonces yo el 555 lo puedo utilizar básicamente de 3 o 4 formas, pero básicamente nosotros vamos a mirar dos, que es como un multivibrador que le llamamos astable o un oscilador, que, ¿por qué decimos que oscilador o multivibrador? Porque mantiene oscilando. Si nosotros hundirle absolutamente nada, ni siquiera tocarlo, él empieza a generar pulsos, donde vemos que prende el bombillo y apaga, prende y apaga, prende y apaga. Por eso se llama oscilador. Y el otro lo podemos ver como un temporizador, que es el monoestable. Es decir, nosotros presionamos un botón y él empieza a temporizar. De acuerdo a cómo nosotros conectemos las resistencias y el condensador, él empieza a temporizar. Esa temporización se hace con una fórmula que ahorita la vamos a ver. Yo necesito que ustedes cuadren un monoestable con un segundo de temporización. Es decir, que apenas ustedes presionen el botón, el bombillo se prenda por un segundo y se apague. ¿Esto por qué? Porque cuando nosotros vamos a conectar el sensor, el que va a recibir la señal del control remoto, nosotros necesitamos que esa señal se quede encendida por un segundo para que la reciba otro circuito integrado. Y ese circuito integrado es el que me vaya, perdón, a mantener encendido el LED. Yo les voy a explicar más adelante cómo es eso. O sea, con el 555 vamos a recibir la señal del control remoto. Luego el 555 se la va a pasar al 4017, que es otro integrado, y él ya va a mantener esa señal encendida. ¿Por qué? Porque imagínense nosotros presionar una tecla del control remoto. Un ejemplo, nosotros presionamos la 7. La recibió el sensor infrarrojo, se la pasó al 555. La función del sensor infrarrojo es similar a la del botón, el monoestable. Es decir,
yo mando un pulso y el bombillo se prende por un tiempito, es decir, 1 segundo, 3 segundos, 7 segundos, lo que yo le programe. En este caso solamente por 1 segundo. Si nosotros conectamos allí una lámpara o conectamos allí el bombillo de nuestra casa, pues a nosotros no nos sirve que simplemente nosotros presionemos ese botón y el bombillo se prenda por un momento y vuelve y se apague. Nosotros necesitamos que se quede encendido. Entonces, para eso vamos a utilizar otro circuito integrado que me permita mantener ese pulso encendido. ¿Sí me entienden? Entonces, eso es por etapas. Como les digo, primero el 555 para que aprendamos a coger la señal, ya cogemos la señal después del control y entonces ya se la pasamos a otro integrado que me mantenga esa señal arriba y solamente se apague cuando reciba otro pulso del 555. ¿Sí me queda más o menos claro la explicación o no? Muchachos, ¿sí me están escuchando? Profe, ese 4017, ese integrado, ese que usted nos está hablando, ¿para eso sirve para hacer el temporizador? No, el temporizador es el 555. Entonces, el 555 es el que me va a dar el tiempo de 1 segundo. Resulta que el infrarrojo, la señal infrarroja que manda el control remoto es muy rápida. ¿Sí me entiende? Entonces, si nosotros la conectamos directamente a un circuito integrado como un 4017, que él mantiene la señal en alto o en bajo, o sea, si yo le mando un pulso, él prende un bombillo y si le mando otro pulso, lo apaga. Si le mando un pulso, prende. Si le mando un pulso, apaga. ¿Sí me entiende? Pero resulta que cuando yo presiono la tecla, les voy a anotar por aquí un momentico, de un control, perdón, él manda una señal así. Y todo esto es solamente una tecla. ¿Sí me entiende? Yo necesito, ¿qué pasa? Que si yo conecto esto, todo esto lo conecto directamente a un circuito integrado que prende y apaga, él me va a tomar esto como si estuviera prendiendo y acá abajo apagando, prendiendo y apagando, prendiendo y apagando, prendiendo y apagando. Es como si yo hubiera prendido y apagado el bombillo casi unas 12 veces, solamente con presionar una tecla. Entonces yo lo que necesito es filtrar todo esto. Y eso lo hago con el 555. Por eso le doy una espera de 1 segundo. Más o menos lo que yo me demoro en presionar la tecla y soltarla. Entonces él manda toda esa ráfaga, el infrarrojo, pero entonces el 555 me la encapsula y él simplemente coge y me saca un pulso así, en alto, por 1 segundo y vuelve y cae. Entonces mire que esto que es de 1 segundo es muy diferente a este poco de ráfagas. Entonces el 555 lo que me hace es eso, me coge todas estas ráfagas que envía la señal infrarroja y me la convierte en una sola. Esta sola se la va a mandar al 4017, que es otro integrado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esta señal llega al 4017, él me dice, uy, me llegó una señal. Entonces yo estoy apagado, entonces prendo. Y cuando yo vuelvo y presione otra tecla, recuerden que esto dura 1 segundo y vuelve y cae. ¿Listo? Entonces el 4017 está esperando que yo vuelva y le mande otro pulsito de estos de 1 segundo. Entonces cuando yo vuelvo y presiono otra tecla, el 555 vuelve y manda otro pulso y este me dice, uy, yo estoy prendido, entonces apago. ¿Sí me entienden? Cambio si yo le meto directamente la señal del 555 a esto, él me va a estar prendiendo, apagando, prendiendo, apagando, prendiendo, apagando, muy rápido, porque la señal infrarroja es muy rápido. ¿Sí me hago entender más o menos o no? Sí, señor, claro, ahora sí ya más o menos así lo entendible. Entonces, muchachos, ustedes tienen que entender de que la señal infrarroja es una señal que ustedes no pueden ver, ustedes no la pueden observar. Los controles remotos no se les puede observar la luz infrarroja, ni a cualquier infrarrojo ustedes van a poder ver esa luz. Eso es una luz, pero es infrarroja. Infrarroja quiere decir de que va por debajo del espectro visible, que es hasta el rojo. Nosotros vemos hasta el rojo y por debajo de ahí ya nosotros no vemos. Entonces, esa señal no la podemos ver. Por eso nosotros cuando un control se daña no podemos saber si está dañado o no, porque no la podemos observar. Entonces nos toca utilizar otros elementos como por lo menos las cámaras. Los lentes de las cámaras sí pueden ver esa señal infrarroja. Creo que yo lo expliqué en la primera clase. Entonces, si ustedes tienen un control, ustedes tienen aquí su control remoto
Si ustedes miran, aquí tienen las teclitas y por aquí al ladito tienen como un bombillito, como un LED, generalmente encendido, eh, generalmente escondido. No que yo que lo dejé por fuera para que lo vean. Es como un LED transparente o un poquitico azulito. Ustedes presionan una tecla y si ustedes miran ese bombillo, ustedes no ven que alumbra. ¿Sí me entiende? Pero si ustedes lo miran con una cámara fotográfica o con una cámara del celular, a través de una cámara, ustedes cuando presionan una tecla, ustedes sí van a ver de que el bombillo alumbra. Porque el lente de las cámaras y de los celulares es diferente al lente que nosotros tenemos pues, ocularmente. Entonces, cuando ustedes tienen un control remoto y ustedes presionan las teclas y no le cambia el canal o no le baja el volumen o no apaga o no hace lo que quiere, ustedes lo que hacen primeramente es que meterle su martillazo, ¿sí o no? Ustedes empiezan a golpear el control, pero ustedes no saben si es que se le acabó la pila o qué es lo que está pasando. Entonces ustedes tienen algo que imagino que hacen, que es que lo destapan y empiezan a sobar las pilas. Las empiezan a frotar e intercambiar de lugar. Eso es muy básico que hace generalmente pues, la gente. Y lo conectan y ahí sí ya les funciona. Entonces, ustedes pueden, antes de golpear el control, mirar si es que las pilas definitivamente ya se acabaron. Entonces, si ustedes colocan el control, ustedes cogen su celular, colocan en modo cámara y miran el control. Si ustedes presionan una tecla y no ven de que el bombillito alumbre, muchachos, es porque eso ya se le acabó la pila o el control está fallando ya. Entonces, si ustedes le cambian las pilas y ustedes ven de que sigue igual, de que no prende el bombillito, es porque ya el control está dañado. ¿Claro hasta allí? Sí, profe. ¿Eso ya lo Sí, sabían? señor. ¿Sí lo sabían? No, no. Listo, entonces eso es bueno, que vayan aprendiendo. Estos pines, pues yo no se los voy a explicar porque pues no es relevante para ustedes realmente. Si ustedes quieren estudiarlo aparte, pues lo estudian. De aquí que me interesa a ustedes, esto. El 555 se llama así, 555 porque tiene 3 resistencias en serie entre el 8 y el 1, que es BCC, o donde se conectan los 5 voltios, y GND. Acuérdense de este 5K. Esto tal vez se los pregunto también en el examen. ¿Por qué se le llama 555? Porque tiene 3 resistencias en serie desde BCC hasta GND, o desde la parte positiva hasta la parte negativa del 555, ¿listo? Por eso le llama 555. 5, 5 y 5. Esto genera unos voltajes aquí también, pero como les digo, esto para usted no es relevante. Esto es la parte interna del 555, todo lo que él tiene por dentro. Aquí tiene, mire, por eso es un circuito integrado. Aquí tiene unos comparadores. Estos son elementos que sirven para comparar si un voltaje es más grande que el otro. Listo. Esto es lo que se llama transistores. Entonces, mire que a medida que va generando un pin, un ejemplo, el 7, el 4, el 8, el 1, es porque viene de algún elemento que está internamente del 555. Entonces, por eso ya vamos viendo que se llama integrado. Estamos integrando este elemento, por aquí unas resistencias, estamos integrando por acá otro elemento, por aquí otro elemento, y a eso le llamamos integrado. Entonces tenemos los modos de operación. Ya vimos el astable, ahorita vamos a ver el monoestable. ¿Listo? Entonces, mire, Profe, ¿es estable o astable? astable, AS, Astable, gracias, profe. Listo, es profe. AS, astable. Este es monoestable. ¿Listo? Entonces aquí nosotros solamente necesitamos una resistencia y un condensador. Esta resistencia que tenemos aquí es de protección. Siempre hay que colocarla. Pero nosotros lo que vamos a variar es la resistencia que va entre el positivo y el pin 7 y el condensador que va entre el pin 6 y tierra. Cuando nosotros variamos la resistencia o el condensador, nosotros lo que hacemos es modificar el tiempo de encendido del LED o de la señal. Un ejemplo, voy a volverles a anotar aquí.
Imagínense que yo tengo una configuración de una resistencia X. Un ejemplo, esta que está aquí de 10K. Perdón que esto está con blanco, voy a dibujar con rojo. Aquí tiene una resistencia de 10K y aquí tienen un capacitor de 100. ¿Listo? Entonces supongamos que con eso yo tengo este pulso. Lo alzo y lo apago. Esto de aquí a aquí es un tiempo determinado. Desde que empieza el pulso hasta que se apaga. ¿Listo? Quiere decir de que esto de aquí hasta aquí es lo que está el LED encendido. Ahorita si yo aumento el valor de la resistencia, por ejemplo, ya no coloco una de 10K, sino que coloco una de 20K, entonces lo que yo tengo es que posiblemente este pulso ya sea así. Es decir, dure más tiempo. Y si coloco una de 30K o 40K, posiblemente pues el pulso ya es mayor. Eso se traduce en que el LED se queda más tiempo encendido. De igual manera pasa si aumento el valor de el capacitor. ¿Listo? Entonces, con la resistencia de 10K, si yo tengo un condensador de 100 microfaradios, pueda que vea esto así. Un ejemplo, por aquí. Si coloco un condensador más grandecito, un ejemplo de 200, supongamos, entonces vemos que el pulso también se hace más grande, es decir, el LED se demora más tiempo en apagar. ¿Listo? Entonces, si yo aumento la resistencia o aumento el condensador, lo que estoy haciendo es aumentando el tiempo de encendido del LED. Y eso se da con esta fórmula, muchachos, miren. El tiempo es 1.1 R2 por C. Y R2 es este resistor que está aquí. ¿Listo? Muchachos, se me está acabando el tiempo. Aquí solamente permite 40 minutos. Entonces, más o menos dentro de unos 10 minutos se termina la grabación. Yo vuelvo y les mando otro link para que nos volvamos a conectar. ¿Listo? Sigamos avanzando. ¿Claro hasta allí, muchachos? Sí, señor. Entonces, esta fórmula es la que nosotros vamos a utilizar para calcular el tiempo de un segundo. ¿Listo? Entonces, 10K quiere decir 10.000 y 100 micro quiere decir como 100 exponente a la menos 6. Lo tienen que colocar así en la calculadora. Después les explico esa partecita. ¿Cómo colocan eso en la calculadora? ¿Listo? Este micro quiere decir que es, cuando ustedes colocan la calculadora, por 10 a la menos 6. Eso quiere decir micro. Y K quiere decir que es por 10 a la 3. ¿Listo? Entonces, este es como si colocaran un ejemplo 1000. 10K es lo mismo que 10.000. Y 100 microfaradios es lo mismo que tener 100 multiplicado por 10 a la 6 o 100 dividido entre 1.000.000. Es lo mismo. Es lo mismo que yo tener 100 dividido entre 1.000.000. 1 y 6 ceros para acá. Un 0, 2 ceros, 3, bueno, no 6 ceros. ¿Listo? Entonces esta es la parte de monoestable. Cada vez que yo presiono este botón de aquí, el pulsador, si yo lo presiono, él manda una señal acá en alto y la apaga. Entonces vemos que el LED se prende y apaga. ¿Listo? Yo lo presiono una vez y lo suelto y ya él prende y se queda prendido y luego se apaga. Entonces esta señal que está aquí es la que nosotros necesitamos meter al 550, al 4017. Es decir, nosotros de aquí vamos a sacar un cable que después le digo hasta dónde va conectado, va al 4017 y de aquí ya vamos a poder conectar un LED con una resistencia, vamos a conectar un LED, conectamos a tierra, después yo le digo cuáles son los pines. Entonces cada vez de que yo presiono el bombillo, el pulsador acá, yo lo presiono, él me manda un pulso, un ejemplo en alto, ese pulso llega aquí y el 4017 me dice, uy, me llegó un pulso, estoy apagado, entonces prenda el LED y lo prende. Cuando yo presiono otra vez el botón, él vuelve y manda otra vez otro pulsito, 555, le llega aquí a este pin y dice, uy, me llegó otro pulso, estoy prendido, entonces apague el LED. Y así se mantiene cada vez que yo presiono el pulso. ¿Listo?
Entonces lo que nosotros vamos a hacer es que este pulso de aquí ya no lo vamos a dar manualmente, sino que nosotros lo que vamos a hacer es que aquí vamos a colocar, vamos a quitar este pulsador, y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a colocar nuestro sensor. ¿Listo? Vamos a colocar nuestro sensor en vez del pulsador. ¿Cuál sensor? El sensor infrarrojo. Entonces ya este switcheo de aquí lo va a hacer, es el control remoto. Entonces nosotros ya tenemos nuestro control remoto por acá, un ejemplo, por aquí lo tenemos, y empezamos a dispararle a él. Un ejemplo, presionamos una tecla, entonces le dice ¡pum! Presiono una tecla, es como si yo iba a presionar el pulsador, entonces él aquí manda el pulso, un pulsito así. Este me recibe el pulso y me dice, uy, me llegó un pulso, ¿qué tengo que hacer? Prender el LED, listo, y lo prende. Vuelve y presiona otra tecla y hace el mismo procedimiento, manda otro pulsito por aquí, le llega el pulso aquí al 4017 y dice, uy, me llegó otro pulso. Entonces, como está prendido, entonces esta vez ahorita ya, apáguemelo. Entonces, pum, lo apaga. ¿Claro? ¿Claro hasta allí? Pues está muy Sí, enredado. señor. Vamos a colocar aquí. Bueno, esto de acá, lo que yo le digo, esto no nos interesa a nosotros. Mire todo lo que tiene eso integrado. Profe, una preguntita ahí. ¿Sí, señor? Profe, Sí. todo sale de ahí para conectar el 4017 tiene que salir del 555. Sí, del pin 3, de este de aquí, por eso este dice output, o sea, la salida. Sí. Aquí, O aquí es sea, donde acá, el pin 3 va a ser la salida del 555. Todo lo que nosotros hagamos y configuremos acá en el 555 lo vamos a ver reflejado en el pin 3. Por eso es que conectamos el LED allí, porque allí es donde vemos toda la actividad que nosotros hagamos, la vemos en el pin 3. Y ese pin 3 es el que tenemos que llevar al 4017. Después, si quieren, hacemos otra clase y montamos el 555 y el 4017 juntos para que ustedes vean cómo es y todo. Entonces, claro, hasta allí. Y el astable, pues ya saben que simplemente es el que permite que oscile entre uno y otro, ¿no? O sea, prende y apaga, él solito, sin hundirle ningún botón ni nada. Esa es la diferencia entre el astable, que es el multivibrador oscilador, y el mono estable, que es el temporizador. Acuérdense, el mono estable es el que simplemente se queda encendido el LED por un tiempo cuando yo le presiono el pulsador, y el estable es el que él siempre mantiene prendiendo y apagando el solito, como las sirenas como las luces de los carros de policía y todo eso. ¿Qué otra pregunta tienen, muchachos? profe, ¿todas las paticas tienen diferentes funciones o solo la 3 es la salida? De ese Todo, todo- 555. todos los pines tienen diferentes funciones, claro. Así como yo les mostré ahorita internamente, mire que esto es un componente, por ejemplo, este es un componente, este es otro. Entonces, este pin de aquí no va a ser igual a este pin de aquí. Este va a cumplir una función y este va a cumplir otra. Por eso se tienen que conectar exactamente así como se les dice, porque si no, pues lo van a dañar. ¿Sí me entiende? Un ejemplo, supongamos que yo soy fabricante y yo fabriqué este elemento de aquí. Les voy a anotar para que ustedes de pronto lo vean. Yo fabriqué, perdón, este elemento de aquí. Y yo les digo a ustedes, señores, ustedes por aquí, por este pin de aquí, de este integrado, tienen que meterle voltaje positivo. Si le meten voltaje negativo, van a dañarlo. Entonces, ¿qué pasa? Esto es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, supongamos que yo lo diseñé así y usted le dio por conectar este pin no al positivo, sino que le dio por conectarlo a tierra, a VCC. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo van a dañar. ¿Sí me entienden? Este lo conectaron fue a tierra, un ejemplo, o sea, a la parte negativa, cuando el fabricante le decía que tenía que ir a la parte positiva. Entonces, si ustedes hacen ese cambio, van a dañar simplemente el integrado, lo que yo fabriqué. ¿Claro hasta allí? Sí, señor, claro. Sí, Entonces, profe, sí. así funciona todo. Es como las motos.
Si a usted el fabricante le dice que usted tiene una moto un motor de 4 tiempos y usted le echa un aceite de 2 tiempos, un ejemplo, pues la moto no le va a funcionar óptimamente hasta que se le daña. ¿Sí? Es un ejemplo. Le están diciendo a usted, esta moto es de gasolina y usted le echa CPM, un ejemplo. Entonces la daña. Así mismo tiene que ser todo esto. Y esto, nosotros encontramos las hojas de datos o los datasheets en Internet. Entonces ustedes necesitan un ejemplo, saber cómo funciona un 555. Ustedes simplemente meten a Internet y colocan ahí hoja de datos del 555 y él le dice a dónde tiene que conectar cada cosa, le da como un plano. Muchachos, se va a acabar la reunión, entonces les voy a mandar otra vez el link, ¿listo? Y continuamos. Listo, profe. Bueno, muchachos, entonces mire, eh, quieren que vuelva y arme aquí el circuito 555 a estable para que vean bien cómo es que se arma en la protoboard y ustedes aclaren bien eso, o ya lo tienen claro. Sí, profe, mejor aclararlo. ¿Vuelvo y lo hago? Sí, profe, Sí, sí. profe, sí. Todo. Listo, entonces ustedes ya saben cómo entrar en Tinkercad, ¿sí o no? Ya saben sacar la protoboard y todo eso. ¿Listo? Entonces aquí yo tengo un 555 a estable. Yo simplemente acá puedo colocar 555, un ejemplo. Ella me parecía estable. Le doy enter y mira, aquí están las imágenes. Me voy a imágenes directamente si quiero y yo ya tengo mi circuitico estable y yo ya sé qué hace. ¿Listo? Entonces, mire, tengo muchas imágenes. Entonces yo puedo escoger cualquiera, en este caso esta, y la paso acá. La tengo aquí en dos ventanas para que ustedes vayan viendo el plano y podamos ir haciendo el montaje. ¿Listo? Voy a agrandar un poquitico aquí. ¿Sí ven bien ahí? Sí, profe, sí. ¿Listo? Entonces, mire, entonces lo primero que tenemos que hacer es sacar el 555. Entonces nos vamos aquí donde dice buscar y colocamos 555 y ya aparece. Le doy clic, un solo clic solamente y suelto. Y ahí ya puedo arrastrarlo y colocarlo donde yo quiera. Ya saben ustedes que aquí no pueden conectar nada, ¿no? Ya saben por qué. Porque hace corto los pines de arriba con los de abajo. De igual manera acá no pueden colocar nada. Para eso está esta línea de separación aquí, para que coloquemos los circuitos integrados. En todo este medio, solamente aquí van a colocar circuitos integrados, ¿listo? Entonces supongamos que yo lo voy a colocar aquí, mi 555. Y yo voy a empezar a hacer las conexiones. Yo voy a suponer de que aquí voy a conectar mi pila, la parte positiva, y acá abajo la parte negativa. O vamos a suponer, no, vamos a conectarla. Vamos a conectarla para que ustedes vean todo el proceso, ¿sí o no? Entonces yo busco aquí la pila. Mire, tengo una pilita de 9 voltios, por aquí tengo pilas de 3 voltios, estilo reloj, por si necesito. Puedo ir buscando cualquier cosa. Esto lo tengo aquí porque estos sensores son un proyecto que estamos haciendo con los de tercer semestre para detectar a cierta distancia alguna persona, un objeto. En este caso estamos haciendo una puerta que cada vez que se acerque a menos de 20 centímetros la persona, pues la puerta se abra. Para eso se utilizan estos sensores de distancia. Entonces vamos a escoger la pila, vamos a escoger esta pilita. Recuerden, le doy solamente un clic y suelto, y yo ya puedo arrastrar. ¿Listo? Entonces voy a colocarla por aquí y simplemente la voy a empezar a rotar. Listo, lo voy a dejar ahí para que ustedes vean. Alcancen a ver cuál es el positivo y el negativo. Lo voy a dejar ahí. Entonces el positivo, ya saben que lo voy a mandar acá. Yo puedo trazar esta línea así. Simplemente le doy clic y lo suelto y lo llevo hasta allá. Y cuando yo quiera voltear para que no me quede así, simplemente le presiono otra vez el clic y ahí ya puedo voltear. ¿Listo? Y la conecto ahí. Y doy clic para que se conecte. En este caso, como es verde, yo quiero que me quede todo organizado, la coloco de color rojo. Y ya tengo mi parte positiva. ¿Listo? Ahorita voy a conectar mi parte negativa. Lo mismo, doy clic, bajo
Un ejemplo, aquí más o menos yo quiero voltear, supongamos que volteé mal y volteé por acá. Doy clic para conectar y eso me quedó todo raro. Entonces lo primero que tengo que hacer, coloco negro para marcar y con estos puntos, pues voy moviéndolo a donde yo quiera para que me quede organizado. Entonces ya tengo positivo en esta parte de acá y negativo en esta parte de acá. Pero muchas veces yo también necesito el negativo en la parte de arriba. Entonces, ¿yo qué hago? Trazo puentes. Un bus. Sí. El positivo de aquí, yo simplemente cojo, voy a trazar una línea por acá, miren. La trazo por aquí, volteo, la trazo por aquí, volteo y me quedo con el positivo. Entonces simplemente voy, rojo y cuadro los punticos para que me queden organizados. Entonces ya tengo positivo acá arriba y positivo acá abajo. Me faltaría solo negativo. Yo podría también trazar directamente aquí así. ¿Sí o no? Y ya me quedo conectado. Sino que estéticamente no se ve bien, ¿cierto? Entonces yo busco la forma de que me quede mejor. En este caso puedo trazarla desde acá, una línea hasta aquí. Listo, y la coloco de color negro para identificar de que es mi negativo. Y mire, ya pasé un cable desde aquí hasta acá y me quedó. Esta alimentación que viene desde acá me permite dar alimentación acá también. Todo esto negativo. Entonces, claro hasta allí. De igual Sí, forma, señor. este también lo podría haber tirado así directamente, ¿no? Lo mismo. ¿Listo? Entonces ya tengo esta parte. Entonces ahorita voy a empezar. Miren yo cómo leo el plano. Vamos a agrandarlo un poquitico para que ustedes lo vean. Entonces yo voy a empezar a marcar esta parte de aquí. Yo la voy a marcar. ¿Listo? Entonces yo digo, ¿qué voy a hacer yo? Voy a hacer solamente esta línea de aquí. Entonces miren cómo hago yo. Voy a empezar a remarcar las líneas que ya voy haciendo. ¿Listo? Entonces, voy a hacer esta línea de aquí, la que va desde BCC hasta el 4. Ah, no, voy a hacer esta línea de acá primero, la que da de BCC hasta el 8. ¿Listo? Entonces conecto, mire, yo ya sé que este es mi pin 8, ya aquí ubiqué, ya con esto no tienen pérdida, 5, 6, 7, este es el pin 8. Entonces la voy a mandar a BCC. Entonces simplemente, mire, desde el pin 8, desde aquí puedo marcar hasta acá, y la coloco de color rojo, para que sepa que es BCC. Y ya quedó, ¿sí o no? Entonces ahorita, ¿qué me toca hacer? Ir a marcar esa línea. Entonces, ¿yo qué hago? Yo simplemente cojo y la repinto. ¡Pum! Ya la hice. Ya está marcada. Perdón, esta no es. Es esta línea de aquí. Esta línea de aquí, ya la hice. No, profe, es que me confundo con esas líneas allí. Eso casi no se ve y todo. Pues entonces simplemente la coloca más ancha. La marca más ancha con un marcador, con lo que quiera. La puede marcar desde acá si quiere, mire. Y todo lo que esté en rojo es lo que usted ya hizo. ¿Listo? Ahí. Ya hice esa. Ahorita voy a hacer que desde el 4 vaya hasta BCC o desde el 4 vaya hasta 8. Es lo mismo. Puede ser lo mismo. Entonces yo tengo dos opciones. Yo puedo mandar desde el 4, desde aquí. Puedo mandar un cable hasta aquí, hasta BCC, que es lo mismo, mire. Es esto mismo desde el 4 hasta el BCC o desde el 4 al 8. También yo podría unir este pin aquí. Desde el 8, trazo un cable hasta acá. Le doy la vuelta. Aquí le doy la vuelta otra vez y lo conecto aquí. Y esto pues lo acomodo. Y es lo mismo. ¿Listo? Entonces a mí me parece que queda mejor colocarlo acá abajo. ¿Listo? Entonces lo voy a colocar aquí. Y como ya lo hice, pues simplemente voy y lo marco. Voy y marco este de aquí hasta acá. Entonces ya hice esa parte. En el pin 3 es la salida, es donde tengo que colocar mi LED. Entonces voy a colocar el LED en el pin 3. Para eso necesito una resistencia. Entonces recuerden, le doy clic. La coloco por aquí, un ejemplo.
Ah, pero yo no quiero que me quede así porque es que mire que me queda haciendo corto, pues la giro para el lado que yo quiera. Ellas no tienen polaridad. Puedo conectar por aquí o por aquí, no importa. Entonces la puedo sacar directamente desde el pin 3, mire. ¿Sí ve? Desde el pin 3 allí, la saco hasta acá y esta parte de acá es donde tengo que conectar el LED. Entonces saco un LED, es este, y lo puedo conectar un ejemplo aquí. ¿Listo? Supongamos que aquí. Entonces ya saben que este es el positivo y este es el negativo. Entonces con la resistencia tengo que ir hasta el positivo. ¿Listo? Entonces por aquí puedo trazar un cable de aquí hasta acá y ya me quedó conectado el positivo, mire. ¿Listo? Aquí no está dibujado, pero pues ustedes ya saben que tiene que ir así. Va el positivo. Y el otro lado tiene que ir al negativo. Entonces, mire, como todo esto está unido, yo no necesito colocar aquí mismo el cable ni nada, sino que puedo utilizar un cable desde acá. Y lo llevo hasta el negativo y lo marco de color negro. ¿Listo? Y ya me quedó el LED. Entonces, repito, desde el 3, que es la salida siempre, el pin 3, llego aquí al positivo y del negativo lo mando a la parte de negativos. Y ya hice esta parte de acá. Ya hice esta parte de aquí. Como le digo, ahí no se ve porque pues, pero ahí iría. Listo, es esto mismo, muchachos. Lo que yo hice allí fue esto mismo. Miren, conecté el LED. Lo único es que aquí lo conectaron la resistencia desde el negativo hacia tierra y yo la conecté acá. Es lo mismo, no importa. ¿Listo? Pero no se vayan a confundir. Entonces, mire, por lo menos aquí hay un 555 que no tiene ni siquiera resistencia. Pero como ustedes ya saben lo que yo les decía, ustedes encuentran muchas veces figuras que no están bien. Los LEDs no se pueden colocar sin resistencias porque se queman. ¿Listo? Entonces ustedes ya saben que aquí hay una resistencia. Usted dice, yo no me acordaba, era esta parte de aquí. Ya la sé, pero esto yo ya me lo sé de memoria, que aquí hubo una resistencia para que no se me queme el LED. ¿Listo? Eso es lo que acabamos de hacer. Hicimos del 3, sacamos aquí una resistencia, la resistencia al positivo del LED y la parte negativa del LED a tierra. ¿Listo? Entonces seguimos. Entonces ahorita voy a conectar una resistencia que dice que va desde el pin 8 o desde el pin 4 o desde VCC. Es lo mismo, mire, lo puedo conectar del pin 4 hasta el 7 o desde el pin 8 hasta el 7 o desde VCC hasta el 7. Yo miro cómo armo el camino, como yo quiera, mire, cualquiera de estos tres puntos me sirve. Entonces puedo cogerla desde el 4 hasta el 7, puedo cogerla también desde el 8 al 7 o puedo cogerla desde VCC al 7. En este caso me queda más fácil cogerla desde VCC al 7. Entonces cojo mi resistencia y mire, desde aquí me queda más fácil. Una punta a VCC y la otra punta al pin 7. Y ya hice esta otra parte de aquí. Cogí esta resistencia e hice esta parte de aquí, ya hice este camino. Ahorita me dice que el pin 6 y el pin 2 están unidos. ¿Listo? Entonces vamos a unir el pin 6 y el pin 2. Yo los puedo unir como yo quiera y puedo utilizar el cable que yo quiera, el color que yo quiera. ¿Listo? Pero la idea es que lo aprendamos a identificar. Entonces voy a coger aquí un ejemplo. Ya saben que el pin 6 es este. Puedo trazar aquí, dar la curva aquí y meterme aquí al pin 2. Entonces mire que está conectado aquí, no está conectado al 1 ni nada, sino al pin 2. Desde el 6 está conectado al pin 2. ¿Claro hasta allí? Desde el 6 hasta el pin 2. ¿Listo? Mire, aquí es donde está conectado, no acá. Ni acá, ni acá, ni acá. Está conectado en el 6 y en el 2. Un extremo está en el 2 y el otro está en el 6. ¿Listo? Entonces, ya hice esta parte de aquí. Uní del 6 al 2. Muchachos, ustedes también pueden atravesar los cables, pero no es recomendable. Profe, ¿cómo así que no es recomendable? Un ejemplo, ustedes pueden borrar este cable y por encima sacar un cable para acá,
que queda atravesado encima del 555. No es recomendable, ¿por qué? Porque pasa lo que nos pasó con algunos compañeros, que necesitábamos cambiar el 555 y entonces nos tocó sacar todos estos cables. ¿Listo? Entonces por eso no es recomendable cablear por encima de ellos ni por debajo. ¿Listo? Muchachos, ¿sí me están entendiendo? ¿O no me están Sí, entendiendo? profe, Sí, señor. ahí se le está entendiendo. ¿Cómo? Sí se le entiende, profe, ahí se le está entendiendo. Listo. Entonces ya hice esta parte de aquí. Ahorita, ¿qué nos falta? Recuerden que este no lo estamos utilizando. Entonces lo voy a marcar como si ya existiera. Esto simplemente es como para estabilizar un poquitico más, pero no es necesario. Entonces este no lo vamos a utilizar. Entonces nos falta, nos dice que el 1 va a tierra. Entonces yo primero lo hago, primero yo cableo y después marco. ¿Listo? Porque muchas veces yo marco y en el momento me entró una llamada y yo voy contesté y todo, y cuando yo llego ya está marcado eso, entonces continúo con otro que no está marcado y se me olvidó cablearlo. Entonces yo primero cableo, me aseguro de que esté cableado del 1, mire, yo no saco un cable de por acá ni nada, yo saco los más cortos para ahorrar cable, desde aquí hasta tierra, y ya me quedó el 1 a tierra. Entonces ahorita sí yo ya digo, yo ya lo hice, yo vengo y verifico, me entró la llamada, yo vengo y verifico, yo por dónde iba, creo que era como que por el 1, lo tengo marcado, no lo tengo marcado, aquí es sencillo porque es un circuito nada más, pero cuando nos encontramos con una musaraña grandota, le aseguro que eso nos va a servir mucho esta técnica. Entonces el 1 va a tierra, entonces simplemente ya voy y lo marco. Voy con un marcador, todo lo que tenga. Por eso es bueno uno tener los circuitos impresos también, estos esquemas, para usted ir marcando, ir haciéndolo más fácil o tenerlo allí listo en el computador y también hacer esto mismo que yo estoy haciendo. Yo estoy utilizando una herramienta para pintar. Lo pueden tener en Paint o pueden utilizar una herramienta para escribir en pantalla. Puede ser un ejemplo, Point to Fits. Es una herramienta para pintar en pantalla y la pueden ir utilizando. Y ustedes van utilizando la parte de sistemas también. Entonces ya marqué el 1. ¿Cuál me falta? Me dice que desde el pin 7 hasta el pin 6 o al pin 2 va otra resistencia. Desde el pin 7, mire, no desde BCC, sino desde aquí, porque aquí hay una resistencia, entonces ya no, el camino es esto. ¿Listo? Lo puedo coger desde la punta de esta resistencia o desde el pin 7. ¿Listo? Eso es lo que me quiere decir. Desde aquí tengo que arrancar de la punta de la resistencia o desde el pin 7. Entonces puedo arrancar de la punta de resistencia o desde el pin 7. O sea, solo en esta línea puedo arrancar. ¿Listo? Entonces supongamos que yo no quiero colocar la resistencia ahí mismo. Yo la puedo colocar ahí mismo. Pero supongamos que no la quiero colocar ahí mismo. Yo puedo sacar cables para donde yo quiera. ¿Listo? La puedo conectar por acá. Bueno, como yo quiera. ¿Cómo lo puedo hacer yo? Les voy a explicar. Yo podría directamente colocar mi resistencia aquí. Un ejemplo. Mire que está insertada en el pin 7. ¿Listo? Y el otro extremo, simplemente con un cable, lo llevo hasta aquí, hasta el pin 2. ¿Listo? ¿Qué es lo que me está diciendo? Desde el pin 7 de aquí, el otro extremo de la resistencia va al pin 2 o al pin 6. ¿Listo? O también la puedo conectar aquí, al pin 6. Puedo hacer esto también. ¿Listo? Y simplemente coger un cable de aquí y conectarlo acá. ¿Sí está claro? De aquí hasta aquí, mire. Pues sale del pin 7, verifico que no haya ningún otro elemento por acá en la parte de la protoboard y desde el otro extremo me vuelvo con un cable hasta el pin 6. O también, como yo quiera, yo soy el dueño de mi circuito, yo puedo hacerlo como yo quiera. La puedo colocar por acá o la puedo colocar incluso por acá y saco cables. Entonces, ya saben, desde aquí tengo que arrancar. Entonces, arranco hasta el pin 7. Listo, entonces yo ya hice esta parte de aquí. Desde aquí hasta aquí. Ahorita necesito el otro extremo. Desde el otro extremo me voy para el pin 6 o para el pin 2.
En este caso, desde este extremo me queda difícil irme ya para el 6. Entonces me quedaría más fácil irme para el 2, ¿sí o no? Para unirlo aquí. Entonces simplemente lo uno allí. Entonces yo uní desde el pin 7, llegué a un extremo de la resistencia y el otro extremo lo llevé al pin 2. ¿Claro hasta allí? Sí, profe, sí, claro. Sí, profe. Listo, entonces mire, ahorita yo lo que hago es empezar a marcar, ¿sí o no? Recuerden que me toca marcar. Entonces ya cogí, ya hice desde el pin 7, hice este recorrido hasta el pin 2, que fue el que yo elegí. Yo hubiera podido mandar al 6, como les dije, es lo mismo. Y lo único que me queda faltando es el condensador. Entonces el condensador lo busco por acá. Estoy buscando un ejemplo que yo lo quiera buscar así. No lo encuentro. Mire, aquí hay condensadorcitos. Vamos a buscar aquí condensador. Vamos a buscarlo primero por español en caso de que no lo encuentre. Vamos a buscar así condensador y aparece aquí. Hay dos tipos de condensadores. En este caso, nosotros vamos a utilizar, son estos condensadores polarizados. La parte gris, ellos tienen una franja gris, esa va a ser la parte negativa, y la parte que no tiene franja, pues va a ser la parte positiva. Como se dice polarizado, se tienen que conectar exactamente así, la parte positiva a este lado y la parte negativa por la parte gris. Si los conectan al revés, ellos van a estallar. En un tiempito, ellos pueden y ¡pum! Estallan. ¿Listo? Yo sé que ustedes son curiosos y van a querer estallarlo. Les pido el favor de que tengan mucho cuidado con eso. Utilicen protección, lejos de cualquier cosa si lo van a hacer y con voltaje obviamente de pila. No lo vayan a meter a la corriente de acá de los tomas porque pues, es peor. Listo, y se hacen lejos y lo graban si quieren. O pueden buscar en internet. Entonces lo puedo colocar por aquí o por acá. Entonces, como me dice de que tiene que estar cerca al 2 o cerca al 6, pues yo lo puedo colocar por aquí, pero aquí eso ya está como muy saturado, ¿cierto? Entonces lo puedo ubicar por acá, ya para la parte del 6, ¿sí o no? Entonces lo voy a ubicar aquí, ¿listo? Entonces me dice que esta parte va al negativo. Entonces yo cojo un cablecito de aquí, lo volteo y yo ya, como sé que yo aquí tengo negativo, pues lo coloco en esta parte del negativo. Listo, o sea, un extremo aquí y el otro extremo acá, ¿no? No es que esté uniendo por todos estos huecos. Lo llevo al negativo. Y el otro extremo me dice, yo ya hice esta parte de aquí, el otro extremo me dice que vaya al 6 o al 2, o a esta resistencia. Vaya al 2 o al 6, o esta resistencia que se une con el 2 y con el 6. ¿Yo cómo hago para saber si es esta parte o esta parte de la resistencia? Entonces tengo que mirar, esta parte se une es con el 7. Entonces yo identifiqué a la que se une con el 7 es este lado, entonces tiene que ser la otra. El otro extremo es el que se une con 6 y 2, o sea, este. Y yo verifico y sí, mire, este se une con el 2 y con el 6. O sea que desde cualquiera de estos puntos lo puedo sacar desde aquí, o lo puedo sacar de cualquiera de estos puntos, o lo puedo sacar de cualquiera de estos puntos del 6. Recuerden, puedo sacar desde el punto 2 o desde el punto 6 o desde el punto de la resistencia. Entonces, desde el punto de la resistencia, desde el punto 2 o desde el punto 6 puedo sacar. En este caso, ¿cuál me queda más cerca? El 6. Entonces, desde el pin 6 voy a sacar un cable hasta acá. ¿Listo? Desde el pin 6 lo llevé hasta el positivo y ya terminé. Pero ahorita que me falta marcar. Entonces voy y marco que ya terminé este circuito. Y este GND pues también ya está todo conectado a GND, que son estos buses de por acá. ¿Listo? Entonces lo único que me queda es probar el circuito. Entonces voy a darle iniciar simulación. Aquí le doy iniciar simulación y esperar. ¿Listo? Y eso es todo, muchachos. Ah, que él no tituló. Se quedó encendido. Entonces hay que mirar los valores del condensador de las resistencias. De pronto pueden estar muy grandes, muy pequeños, perdón,
y él lo que hace es que está titilando tan rápido que parece que estuviera encendido. O muchas veces son muy grandes los valores y se está quedando encendido por mucho tiempo antes de apagarse, ¿listo? Entonces lo que tenemos que hacer es empezar a mover los valores de las resistencias y del condensador. ¿Listo? Con estos tres valores de aquí es que yo muevo todo, con R1, R2 y C. Con estos yo puedo variar el tiempo de esto. ¿Listo? R1, R2 y condensador está el LED, no lo tengo por qué modificar. Entonces detengo la simulación y este condensador, vamos a colocar por acá arriba, este condensador le voy a colocar otro valor. Me dice que es de 1 microfaradio. 1 microfaradio es muy pequeñito. Generalmente colocamos 100 microfaradios. Que le dé el tiempo a él de respirar. Entre más microfaradios haya, él como que retiene más, ¿listo? Genera más tiempo. Entonces vamos a aumentar el condensador a ver, a 100 microfaradios. Y vamos a volver a simular. Entonces lo que hice fue aumentar prácticamente 100 veces el valor de este condensador. Es decir, si él estaba titilando muy rápido, lo que hice fue aumentar el tiempo 100 veces, prácticamente, por decirlo así, para que me lo entiendan. Entonces vamos a darle a iniciar simulación. Y mire aquí vemos que ya empezó a titilar. Entonces ahorita lo que tengo que hacer es ampliar las resistencias o seguir ampliando el condensador como yo quiera. Entonces vamos a colocarle un ejemplo de no de 100, sino que vamos a ampliarlo a 200. Y vamos a ver de que ya va a titilar más suave. Yo lo coloco en 200 y le doy a iniciar simulación. ¿Sí ven? Y así puedo seguir haciéndolo. Hay condensadores incluso hasta de 1000. Son unas cosotas grandotas. Entonces, no, profe, lo que pasa es que yo tengo un condensador de 100 microfaradios, listo. Entonces, no molestemos el condensador, porque es más fácil conseguir resistencias de diferentes valores que condensadores. Los condensadores son muy limitados y los saltos son muy grandes. Un ejemplo, uno consigue uno de 100, luego uno de 150, luego que uno de 220. Entonces, hay muchos saltos de un condensador a otro. En cambio, la resistencia cuando uno consigue un ejemplo de 1000, de 1100, de 1200, de 1700, de 2000, son más seguidos los valores. Entonces, podemos jugar más fácil con las resistencias. Aparte de eso, que las resistencias son más baratas, ¿no? Entonces esta resistencia me dice que es de 1 kilo ohmio. Entonces yo la voy a aumentar 10 veces. La voy a dejar a 10 kilo ohmios. Y le voy a dar iniciar simulación. Y devolvimos este a 100. Ahí vemos que titila. Entonces voy a coger y voy a modificar esta otra. La voy a dejar también a 10. Entonces ya me quedó mejor. ¿Listo? Entonces resulta que ustedes tenían un potenciómetro que era en R2. Es decir, para nosotros no estar cambiando esa resistencia, que colocando una de 10K, que colocando una de 5K, que de 20K, lo que hacemos es conectar un potenciómetro. ¿Listo? En esta resistencia. ¿Y cómo se conecta el potenciómetro? Entonces simplemente cogemos, quitamos esta resistencia, pero no la voy a quitar. Para que ustedes vean, vamos a buscar un potenciómetro. Y aquí está. Un potenciómetro, lo mismo que ustedes tenían. ¿Listo? Generalmente los potenciómetros se ubican en los laterales de las protoboard. Ojo, no acá, ¿no? Porque quedan en corto. Aquí o acá, o acá, o acá, por todos los bordecitos, para poder de que la perilla pues le quede a uno como por fuerita la protoboard. ¿Listo? Entonces le voy a colocar un ejemplo aquí. Aquí lo voy a conectar. Y yo puedo utilizar el medio y cualquiera de los dos extremos. Entonces, profe, ¿cuál es la diferencia en que yo lo conecte, un ejemplo, entre el medio y un extremo o el medio y el otro extremo? Pues es sencillo.
Cuando ustedes anteriormente, si ustedes alcanzaron a ver los televisores de perilla, a uno le tocaba que coger y mover esa perillita para aumentar el volumen hacia la derecha y mermar el volumen hacia la izquierda, ¿sí o no? Entonces, eso lo que hace es esto. De acuerdo como yo lo conecto, en ejemplo, yo conecto esta parte aquí y esta otra parte aquí, perdón, y esta otra parte acá, y quito esta resistencia, ¿listo? Esta otra parte la conecto acá. Simplemente lo que yo estoy haciendo es que esto aquí es una resistencia, de aquí a aquí es una resistencia. A ver, les explico un poquitico mejor. Vamos a dibujar. El potenciómetro es como yo tener una resistencia aquí y tener otra resistencia acá. ¿Listo? Y aquí tener un pin. Este es el pin del centro y estos son los pines de los extremos. Entonces, cuando yo conecto el centro y uno de los extremos de la resistencia, yo estoy manejando esta parte del potenciómetro. Cuando conecto el centro y la otra parte de acá, estoy manejando esta parte del potenciómetro. Entonces, si el potenciómetro es de 10K, si ustedes miran, ellos tienen por aquí un valor que dice 10K, 20K, 50K. Lo que quiere decir es esto, muchachos. Voy a borrar esto. ¿Listo? Lo que quiere decir el potenciómetro es esto. Yo tengo una resistencia aquí. Perdón, esto está muy... Voy a dibujarlo con negro. ¿Listo? Yo tengo una resistencia aquí. Este es un lado del potenciómetro, esta es la mitad del potenciómetro, estoy hablando de los pines. O sea, este es un pin, 2 pines y 3 pines. Entonces este es un extremo, el del medio y otro extremo. Entonces cuando dice que el potenciómetro es de 10K, supongamos que aquí dice que tiene 10K, 10.000 ohmios. Cuando yo lo mido con el tester, yo lo tengo que medir entre los extremos, es decir, desde aquí hasta acá. Cuando yo mido los dos extremos con un tester, él me marca 10.000 ohmios. Y por más de que yo mueva la perilla, esto no se va a mover porque estoy generando los extremos. Cuando yo muevo la perilla, un ejemplo, si la perilla está en el medio, entonces si yo cojo el tester y yo mido desde un extremo, un ejemplo, desde aquí hasta aquí, y la perilla está en el medio, esto me va a medir 5K. Y de aquí a acá, del medio al otro extremo, me va a medir 5K, siempre completando los 10K del potenciómetro. Ahorita supongamos que yo moví la perilla hacia la derecha, supongamos. Entonces, esta perillita de aquí ya no está aquí, voy a borrar esta perillita, perdón. Esta perillita ya no está allí, sino que esta perillita, por ejemplo, está más para acá. Y si yo mido con el tester, supongamos, este me mide aquí, cuando yo mido acá, me mide 8K. ¿Cuánto me tiene que medir este de acá? Si yo mediría. 2, ¿Ah? 2, 2. 2K. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con esto, muchachos? Entonces aquí como si yo muevo un ejemplo hacia la derecha de la perilla, un ejemplo, esta resistencia disminuye mientras que la otra aumenta. Y si hago pues el mismo proceso en el sentido contrario de hombre con hombre, mujer con mujer, pues entonces va a pasar al contrario. Esta va a disminuir y esta va a aumentar. Entonces supongamos que nosotros queremos aumentar el volumen del televisor. Y para que aumente el volumen necesito que pase mucha más corriente. Y para que pase mucha más corriente, esta resistencia tiene que ser menor. ¿Sí me entiende? Para que pase más corriente tiene que ser menor. Es decir, yo tengo que coger y mover la perillita hacia la derecha y mire que la resistencia sea menor, entonces hay más volumen. Entonces yo tengo que conectar es este y este. Si yo conectara por equivocación en el televisor este y este, un ejemplo, cuando yo mueva la palanca hacia la derecha, la resistencia es más grande y lo que va a hacer es que me va a bajar el volumen. Entonces va a quedar como al contrario el televisor. Uy, pero profe, mire que yo muevo la palanca hacia la derecha y en vez de subir me baja volumen.
es porque lo conectaron al revés el potenciómetro. ¿Claro hasta allí? Sí, profe. Sí, señor. Listo, muchachos. Entonces, así se conecta el potenciómetro, miren. Entonces voy a borrar esto otra vez. Y el potenciómetro es básicamente esta parte de aquí, desde el 7 hasta el 6 o el 2. Es el potenciómetro R2. Entonces vuelvo y lo ubico, me posiciono y desde el 7 le hago hacia aquí, hacia un extremo, puede ser a este o al otro, o al medio, como quiera. Pero en este caso me sirve cualquiera de los dos porque pues no importa si yo le giro a la derecha y el bombillo alumbra más rápido, o si lo giro a la izquierda y el bombillo alumbra más rápido, no importa. En esta aplicación no, pero en una aplicación de sonido, por ejemplo, sí. Entonces lo coloco, por ejemplo, aquí. No, profe, es que eso está muy torcido allí. Entonces simplemente, perdón, vamos a eliminar este de aquí. Vamos a subir este más. Y este de aquí lo subo un poquito más, para que quede más derecho. ¿Listo? Y ya conecté del 7 a un extremo, es decir, desde aquí a este extremo. Del otro extremo de esta resistencia va al 6 o al 2. Entonces yo utilicé la resistencia a la derecha. Siempre estos potenciómetros, véanlo como dos resistencias. Del medio a un extremo y del medio al otro. Entonces voy a utilizar esta resistencia de aquí. Entonces simplemente me voy por aquí y mira, aquí tengo un cable en el 2 ya. Entonces lo conecto aquí, que es el que va al 2. Y entonces estoy utilizando este potenciómetro. Entonces vamos a ver el efecto del potenciómetro cuando yo lo conecto a un extremo o al otro. Vamos a iniciar la simulación. ¿Listo? Ahí él está parpadeando muy rápido. Vamos a empezar a aumentar el potenciómetro. Ahí no se vio que parpadeó. Vamos a ver de qué valor está este potenciómetro. Esto está muy bajito. Uy, está grandísimo. Vamos a colocarlo de 20K. A ver, este viene del 7 al 2. ¿Sí, está bien? Vamos a ver qué pasó con este chicuelo. Voy a llevarlo hasta este otro extremo. Mire, toda la perilla hacia la izquierda, mire cómo parpadea lento. Vamos a empezarlo a mover hacia la derecha. Va parpadeando más rápido, ¿cierto? Hacia la derecha parpadea más rápido. Hasta el punto de que parece que ya estuviera encendido de lo rápido que está parpadeando, ¿listo? Entonces, hacia la derecha parpadea más rápido y hacia la izquierda más lento. Ahorita, vamos a ver qué pasa si yo utilizo el otro extremo, no este extremo, sino el otro. Entonces, este lo va a conectar al otro extremo. Ya tiene que pasar lo contrario. Para este lado va a titilar más rápido y hacia la derecha va a titilar más lento. Entonces, inicio la simulación, mire, parece que estuviera allí como prendido todo el tiempo y vamos a empezar a la derecha y va a empezar a titilar más lento. Entonces, ¿sí ven la diferencia de conectar uno en un lado y en el otro? ¿Claro hasta allí? Muchachos, ya se va a acabar la reunión otra vez, entonces yo creo que dejemos allí, muchachos. Cualquier pregunta, entonces me la hacen saber por WhatsApp. ¿Sí les gustó la clase o no? Sí, claro, profe, Sí, estuvo claro, buena. profe, está buena, profe, claro. Listo, muchachos. Ahí ya me queda menos de un minuto. En cualquier momento se corta. Entonces, muchachos, muchísimas gracias por la atención.